Ok, no te preocupes. Pero ya la siguiente es mi interno. Bueno. Hay un grupo en Facebook. Perfecto. Filosofía japonesa, FFIL, UNAM. Pues ahí subimos todos los anuncios y todo. Y el salón El salón próximamente. próximamente. Bueno, también para poner al tanto a las compañeras y compañeros que nos han empezado a seguir en línea, ¿no? A través de este esfuerzo que está haciendo de capturar las sesiones del seminario de estudiantes dedicado a filosofía de Oriente, a filosofía de Asia. Pues les compartimos, desafortunadamente estamos actualmente exiliados de nuestro salón original por pues la situación que se vivió el día 19 de septiembre y en los días posteriores, el sismo que pues se llevó tantas vidas, que ha dejado a tanta gente en la indigencia en todos los aspectos, y pues eso incluyó también a parte del edificio de nuestra facultad. Afortunadamente, hasta donde sabemos, las colegas y los colegas que han participado en el seminario se encuentran bien, a pesar de daños que han habido en casas y demás, pues por lo menos estamos en una pieza, que ya es ganancia. Y pues bueno, ¿no? También perdimos o no tuvimos 2 semanas de sesiones del seminario debido pues al desastre que se vivió y también a que hemos estado participando en la medida de la posibilidad desde la facultad en labores solidarias de rescate, en labores solidarias de reconstrucción, en labores solidarias de apoyo a nuestras hermanas y hermanos pues, que han sido afectados por este desastre, ¿no? Y los que se han dado adyacentemente, ¿no? Las personas que quedaron damnificadas y las que ya estaban de por sí damnificadas por la situación, ¿no? En fin, pues con un abrazo solidario y ejercitando la compasión, que es quizás uno de los pilares fundamentales del pensamiento de Extremo Oriente, pues reanudamos ahora las sesiones del seminario, ¿no? Reanudamos ahora la discusión y como comentaba mi compañero Leo, pues esta ocasión nos toca el Samkhya, ¿no? El Samkhya, que es una de las escuelas de la India nacidas de la tradición de los Vedas, que podrían considerarse dentro de los darshanas ortodoxos, pero que a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, con las tradiciones tántricas, con ciertas interpretaciones del brahmanismo, esta es una tradición duaita, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Una tradición dualista, o sea, una tradición que va a creer en la existencia de dos principios fundamentales, ¿no? Ya habíamos hablado que la triada, digamos, ontológica que los Vedas nos pintan es entre el Brahman, el Atman y la Prakriti, ¿no? O se hace entre el absoluto cósmico, el absoluto en su expresión en la interioridad, o en el sujeto, o en el individuo, lo que sea, y la Prakriti o el mundo fenoménico, ¿no? Esta división entre... bueno, de entrada ya sabemos que a partir de los Mahavakyas, pues toda escuela que se reconozca dentro del canon védico, o sea que es una escuela ortodoxa de pensamiento védica, tiene que reconocer la unidad entre Brahman y Atman, ¿no? O sea, entre el absoluto cósmico y el absoluto interior. Y que el tema va a estar en la relación entre esta dualidad absoluta, bueno, estas dos expresiones del absoluto, el absoluto cósmico y el absoluto interior, y la Prakriti o el absoluto o el mundo fenoménico, ¿no? Preguntábamos o discutíamos en otras sesiones, ¿no? ¿De dónde viene esta idea de dualidad, ¿no? De que estas dos dimensiones tienen un carácter dual. Y pues decíamos pues de lo dado, ¿no? O sea, por más que hable los Vedas sobre el absoluto, pues lo que se nos presenta es la diversidad, lo que nos presenta es el mundo fenoménico, el mundo de los entes concretos, ¿no? Y pues, que es en sí diverso, ¿no? Entonces, el problema que va a estar aquí va a ser qué relación ostentan el absoluto y la diversidad del absoluto y el mundo fenoménico, ¿no? Las escuelas advaitas, como hemos visto hasta ahora, van a mostrar que hay una unidad entre estas dos dimensiones, ¿no? Que el universo, el cosmos, el orden del ente es en última instancia unitario, ¿no? O sea que detrás de la diversidad está la base de la unidad y que eventualmente esta diversidad se reduce de algún modo o se comprende de algún modo dentro de la unidad, que sería lo fundamental, ¿no? Ahora veremos que en el Samkhya no es así, ¿no? El Samkhya va a reconocer la división ontológica fundamental entre Prakriti y Purusha, ¿no? Entonces, y que señala Arnaud,
notaron que vio el texto de una forma muy curiosa, lo va siempre aventando al final, ¿no? Dice, bueno, luego te explico, luego te explico, luego te explico. ¿Cómo se da esta relación, ¿no? O sea, es un problema clave, ya lo vimos los que venían a creación de formación como filósofos, lo podemos recordar con Descartes, ¿no? O sea, el gran problema es si tienes tú dos sustancias, ¿cómo se relacionan? ¿No? Si son dos cosas tan diferentes, si tu horizonte ontológico tiene dos tipos de entes tan diferentes, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo dos entes tan diferentes se relacionan? ¿No? La vieja crítica de Henry Moore a Descartes, ¿no? O sea, si la res cogita no tiene ningún parecido con la res extensa, ¿cómo la puede influenciar? ¿No? ¿Cómo es posible que haya esa relación? Descartes se la quiso sacar con la glándula pineal, pero nunca termina de quedar claro, ¿no? Parece que nada más es el problema más complejo, solamente lo pone en un lugar del cerebro, pero no termina de explicar cómo una sustancia toca con otra, ¿no? En fin, ese mismo problema lo va a tener el Samkhya, ¿no? Va a ser una cuestión importante en el Samkhya, ¿no? Y de ahí, también como decía Leo, ¿no? Será la escuela de la enumeración, ¿no? Entonces va a ser una escuela, explica al entrar el texto, que va a cambiar el énfasis en los mitos por el énfasis en los conceptos, ¿no? O sea, veremos aquí relaciones conceptuales y veremos aparecer algo que va a ser típico de la filosofía de la India, que van a ser las tablas, ¿no? Y las categorías ontológicas y las escalas y todo este rollo, que también la podemos encontrar en Occidente en el neoplatonismo, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que la tarea de esta descripción del mundo, de esta exposición de lo que es, ¿no? Es ordenar lo que es según lo que fue primero, lo que fue después y cómo de una cosa se desciende a otra, ¿no? Es una tarea que ahora no se va a hacer de forma mítica, ¿no? Ya no vamos a oír tanto hablar sobre lo que hizo Shiva o dejó de hacer y entonces que cayó el huevo al mar y que se abrió y no sé qué y entonces que Brahma le dijo a no sé quién. Ahora vamos a ver cómo de un concepto y de la relación entre los conceptos llega otro y otros tres y otros cinco y el tema de la interpretación gramatical de los conceptos, en fin. Esa va a ser una de las novedades en el Samkhya, ¿no? No porque no hubiera habido otros esfuerzos así, pero el Samkhya lo va a hacer característico, ¿no? Este trabajo más conceptual que mítico, aunque claro, el mito no se abandona, ¿no? Diría, digo, tiene que ver de dónde viene también Arnau, ¿no? Pero pues él dice es que a diferencia del pensamiento griego no se abandona el mito. Bueno, en el pensamiento griego tampoco se abandona el mito, ¿no? La filosofía, y dirán algunos suspicaces, incluso la explicación científica tiene mucho de mítica, ¿no? Tiene mucho de constructos explicativos que buscan dar razón del mundo y que cuando hay un constructo explicativo mejor, que da razón de otra cosa, pues ponen en problemas el que tenemos ahora, ¿no? Pero en fin, entonces el mito sigue ahí, pero el Samkhya va a dar un énfasis más al trabajo conceptual, ¿no? Es un poco lo que nos avienta Arnau al principio, ¿no? del texto, ¿no? Nos señala este tema interesante de que las primeras expresiones del Samkhya las podemos ver hasta el siglo IV, escritas, pero va a haber referencias al Samkhya antes, incluso en las Upanishads, ¿no? Eso quiere decir que el Samkhya estaba ahí, pero no había tenido una expresión escrita, ¿no? O no se ha guardado una expresión escrita anterior a el Samkhya Karika, ¿no? Que sería el primero en abordar el tema en el siglo IV, ¿no? Esto puede querer decir que era una escuela de transmisión oral o que los textos de esta tradición no se mantuvieron, pero bueno, habría habido referencias, ¿no? a los textos quizás, ¿no? La cosa es que ya estaban ahí antes, desde las Upanishads, pero que hasta el siglo IV figuran, ¿no? Ahora, algo importante que vale tener presente al centrar el texto es que en más de un lugar él va a hacer referencia a la influencia que podría haber tenido el budismo en el Samkhya, ¿no? Al menos en la expresión escrita del Samkhya, que es la que él está analizando, ¿no? Pero por eso es tan importante que sea del siglo IV, ¿no? Un poco para que tengamos presente el horizonte, ¿no? Nadie sabe si el Buda histórico, el Buda del presente, Siddhartha Gautama existió o vivió realmente, no es una cuestión muy importante tampoco, no muy relevante para nosotros, pero se cree que si existió o el tiempo en que mítica o históricamente se ubicaría en la India sería en algún lugar antes del siglo II y decía Luis Sáez, ¿no? Que sería entre el inicio del universo y el siglo II antes de Cristo, ¿no? O sea, quién sabe cuándo. Pero más o menos suele decir canónicamente que es en el siglo V. O sea, más o menos en la época de Heráclito, en la época de Parménides, en Grecia, habría estado figurando Siddhartha Gautama
en la India. No sabemos si Siddhartha Gautama existió, no es muy importante, pero lo que sabemos es que para el siglo II ya había escuelas budistas, ¿no? Para el siglo II el budismo en la India ya era un hecho, ya había defensores del budismo en la India, entonces para el siglo IV ya había. Y el siglo IV es justamente cuando aparece este libro, entonces esas ideas ya se conocían, ¿no? Él acusa de que una de las influencias está en que el texto empieza con que el tema del libro es la liberación del sufrimiento, ¿no? Y pues que es el gran tema del budismo, ¿no? El gran tema de las 4 nobles verdades será justamente que la vida es sufrimiento y que hay una vía para liberarse del sufrimiento, ¿no? Es el gran el principio, ¿no? de donde parte el budismo, y aparte, pues justamente lo que míticamente simboliza Buda, ¿no? Buda simboliza la promesa de la posibilidad de la liberación del sufrimiento en una era cósmica, ¿no? Entonces, eso ya está aquí, ¿no? Ya está detrás, ya está puesto en la mesa del debate en la India, cuando el Samkhya llega a trabajar. Otra cosa importante, ¿no? Es que va a hablar sobre la idea de corporalidad, o sea, va a estar presente la idea de corporalidad en el Samkhya, ¿no? Y cómo esto dio para que la tradición terapéutica de la Ayurveda y las tradiciones del yoga, o las que nosotros conocemos como yoga, se vincularan principalmente con el Samkhya. Claro, también hablamos del tema de la corporalidad en la tradición tántrica, ¿no? También hablaremos o hemos hecho referencia a la tradición de la corporalidad en el budismo, ¿no? Pero sí es cierto, vimos que que se da un giro en la interpretación religiosa de las tradiciones védicas tradicionales cuando se pasa del énfasis en la ritualidad a la práctica religiosa dentro de la corporalidad, ¿no? Cuando se pasa del altar al cuerpo como espacio preeminente de la práctica religiosa y de todo lo que la práctica religiosa implicaba, ¿no? Recordamos lo que vimos antes sobre el papel que jugaban los brahmines, ¿no? En mantener el orden cósmico a través de los rituales, y ahora ese papel va a pasar a cada quien y va a ejercitarse en nuestra propia corporalidad, ¿no? El cuerpo va a ser el campo de juego de lo sagrado, ¿no? Eso es muy interesante, va a ser el experimento, el laboratorio, decía Arnau, ¿no? Donde se va a jugar las diferentes dimensiones del cosmos, ¿no? Esto también va a estar aquí en el Samkhya, ¿no? Entonces tenemos también presente, ya hemos hablado antes de ello, que esta dimensión cósmica va a tener un reflejo en el cuerpo y que va a ser el cuerpo el campo de acceso también para esta dimensión cósmica. En fin, no sé, ¿algo agregar hasta acá? ¿Alguien? Como introducción. Va a ser un problema ver esto sin pizarrón porque como la escuela de numeración vamos a ver un montón de listas y de distinciones y distinciones de distinciones de distinciones de distinciones. Entonces, pues hay que intentamos seguir el paso entre todas y entre todos, ¿no? Y pues ir viendo, ¿no? Las diferentes dimensiones, no hace falta que las apretamos todas, sino más bien que entendamos como cómo juega el Samkhya, ¿no? Cuál es el tipo de herramientas argumentativas, de innovaciones en el campo de la ontología, o sea, el campo de descripción de lo que va a ofrecer el Samkhya, en el campo de, y en temas centrales, ¿no? Como la relación entre la subjetividad y la objetividad, la relación entre el mundo fenoménico y el absoluto. Estos temas, ¿cómo van a ser en el Samkhya abordados, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que la base del cosmos es la Prakriti y el Purusha, ¿no? El Purusha es la conciencia, ¿no? La conciencia sin contenido, ¿no? Aquí hay una acción interesante, ¿no? Que es que el Purusha es un principio, dice el testigo silencioso, ¿no? El Purusha habla de 4 tipos de principios, ¿no? Hay los principios que causan sin ser causados. Hay los principios que son creados y crean. Hay los principios que son creados pero no crean. Y hay los principios que ni crean ni son creados. El Purusha es ese principio que ni crea ni es creado. O sea, está ahí, es un fundamento cósmico, pero ni siquiera puede ser que es un fundamento, porque realmente en el desenlace ontológico juega un rol fundamental, pero no está propiamente a la base. Está ahí, es un testigo silencioso del desenlace del cosmos, pero no es parte del cosmos, digamos, ¿no? Es una cuestión donde estamos viendo este dualismo aparecer, ¿no? Que para nosotros, pues sí contrasta con lo que hemos visto hasta ahora
puesto enfrente, ¿no? Digamos, está, decía Berkeley, ¿no? Es el observador, es el perceptor universal, ¿no? Es el que está viendo todo esto pasar. Y por otro lado está la Prakriti. Y la Prakriti ya hemos hablado. La Prakriti es la materia. En este caso, la materia primordial, ¿no? A diferencia del Purusha, la Prakriti es un principio activo. Es un principio que, aunque tampoco es creado, es capaz de crear, ¿no? Es la fuente de lo que será luego el despliegue del cosmos, ¿no? Entonces, a diferencia de la conciencia o del Purusha, es un principio activo, ¿no? Después de estos dos principios, pues vemos el despliegue del cosmos, ¿no? O sea, de la Prakriti se despliega el Bodhi, que sería el principio intelectivo, los el mat, que es la mente, ¿no? Se despliega el sentido de identidad, se despliega el yo, se despliegan luego la mente, los manas, se despliegan de los manas los factores, las facultades sensoriales, las capacidades, los factores sensoriales que son oír, tocar, ver, gustar, oler, las capacidades que son hablar, asir, a mover, excretar y procrear, y se despliegan también los elementos sutiles, ¿no? El sonido, el contacto, la forma, la imagen, el gusto, el olor, de los cuales se despliegan los elementos físicos, o sea, el espacio, el viento, el fuego, el agua y la tierra, ¿no? Entonces vemos cómo desde Prakriti se despliega el principio intelectivo y de ahí se va desplegando eventualmente hasta que llegamos al plano, lo que nosotros consideramos lo material, ¿no? Los elementos y eventualmente todo lo que vemos en el mundo fenoménico actualmente dado, ¿no? Aunque creo que la comparación con la concepción tántrica del propio desenvolvimiento de la materia es pertinente, porque tampoco es que la Prakriti, me parece, sea sea la base inamovible de todo lo que aparece, sino que es como es la tendencia, me parece, a causar efectos. Aquí él menciona que la causa y el efecto no es que la causa quede volando por un lado mientras ha desplegado el efecto, sino que la causa va dentro del efecto mismo. Es decir, que va como complejizando el asunto. No es que sea una copia más uno de un fundamento, sino que se va complejizando la Prakriti misma. Se va desplegando en una complejización para después volver a regresar a reconciliarse. Creo que dice este Arnaud, que me parece que puede estar en sintonía con lo que habíamos visto del tantrismo. Cierta vibración, aquí lo llaman nota esencial, echa a andar como, digamos, un concierto que poco a poco va diversificándose para después volver, digamos, otra vez a cierta quietud vibrante, por así decirlo. Así lo estoy pensando. Esto que comenta Leo sobre la causa y el efecto es importante, ¿no? O sea, hay una idea en el Samkhya de que la causa y el efecto no están disociados esencialmente, ¿no? Digo, ¿qué quiere decir esto? Que en la causa ya está el efecto y que en el efecto hay una referencia a la causa, ¿no? Esto es muy importante porque el cosmos en el Samkhya, igual que en otras tradiciones de la India, va a desplegarse y a replegarse, ¿no? O sea, va a haber estos procesos en que no está dado ya de una vez y para siempre la creación del cosmos y no hay un proceso único de distribución, sino hay una constante tensión de repliegue y despliegue, ¿no? En que a partir de un proceso de inestabilidad dentro de la Prakriti del que ahorita hablaremos, ¿no? Se despliega la diversidad del cosmos, pero en este despliegue sigue estando contenida el fundamento, ¿no? Y con ello la posibilidad del repliegue, y en el repliegue está ya todo lo que se va a desplegar, ¿no? Esto es importante, dice que al igual que las tradiciones, o muchas tradiciones griegas, sobre todo ya de la segunda, bueno, básicamente de Parménides en adelante, ¿no? Van a adoptar el principio ex nihilo nihil fit, ¿no? O sea, de la nada, nada. No van a aceptar la posibilidad de la creación de la nada, desde la nada, ni de la disolución en la nada. O sea, todo lo que es viene de algo que es. Para
ello se da esta relación de la causalidad, ¿no? En que todos los efectos llevan su causa y las causas llevan ya su efecto, ¿no? Entonces, así todo lo que es viene de algo que es y nada de lo que es se disuelve, ¿no? Sino solo se da en su efecto, ¿no? O se despliega en su efecto, ¿no? Nada se crea ni se destruye de una vez por completo, sino solamente queda en este despliegue de la causalidad, ¿no? Esto también es relevante, ¿no? Recuerda mucho a lo que decía Empédocles, por ejemplo, ¿no? El universo tiene estos ciclos de conciliación o de unidad y luego de despliegue, y de la despliegue se regresa a la unidad, ¿no? Primero todo está junto por amor y luego por el odio, la contención se despliega. Pero ese despliegue es la señal de la unidad otra vez. Vamos a ver en el Samkhya otra vez muchos elementos que nos van a sonar mucho a Anaximandro, digo, a Anaxágoras, nos van a sonar mucho a Empédocles, ¿no? A Parménides, Heráclito, o sea, aquí va a ser una mención breve, ¿no? Sobre la relación que hay o que pudo haber entre la filosofía griega y el pensamiento de la India, ¿no? La relación es obvia, ¿no? O sea, hay una relación entre Grecia y la India, hay una relación genética, o sea, una relación que tiene que ver con el origen de los pueblos arios, hay una relación que tiene que ver con que no estaban tan lejos, con relaciones comerciales, con relaciones a partir de Persia, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? O sea, este otro mundo no estaba tan lejos, ¿no? No es lo mismo que hablar de la relación que podría haber entre Grecia y Japón, ¿no? O la Grecia y China, ¿no? Ahí sí está un poco más difícil. Aunque no hubo en Roma, ¿no? Pero la India sí estaba más cercana a la discusión, ¿no? Estaba más cercana. Y pues la influencia se deja sentir, ¿no? En muchos momentos, en unos y en otros. En fin, ¿no? ¿Algo más sobre la casualidad? También pues, creo que sería interesante hacer el comparativo con religiones, digamos, occidentales, de raigambre judeocristiana, ¿no? Y eso es lo que habíamos comentado en la primera sesión, donde el pensamiento oriental, en este caso el Samkhya, el budismo, y más religiones de la India, tienen una concepción pues que a los que ya tenemos una jerga filosófica pues nos suena dialéctica, ¿no? Una concepción donde el comienzo y el final pues, no son puntos radicalmente separados, sino son únicamente momentos necesarios en un proceso de flujo constante y que no tiene un fin radicalmente definido, que es muy contrastante, por ejemplo, con la religión judeocristiana, donde sí hay un comienzo, el comienzo del verbo que hace hacer las cosas, y hay un final del escatón, ¿no? En la religión cristiana, que es el apocalipsis, ¿no? El final de todas las cosas, que a pesar de que tenga una apertura infinita a lo que puede ser después el reino de Dios, sí tiene una limitante radical que es el fin de los tiempos, ¿no? Y eso se ve también, creo yo, en la concepción de la causa y el efecto, donde la causa y el efecto en las religiones de la India, como dicen los compañeros, están complexizados o imbricados uno en el otro, y solamente son como regresos, como dice Heráclito, ¿no? El cosmos es un fuego siempre ardiente, que se enciende y apaga por medidas, que siempre continúa a pesar de sus diferentes ciclos. En la región judeocristiana, pues evidentemente se toma más el punto de inicio de la voluntad divina que hace hacer las cosas y las deja más allá de sí, y se hace una división radical entre lo que es la causa y lo que va a ser después el efecto. Temporalmente se ve claro, ¿no? O sea, la causa es siempre antecedente del efecto, que es precedente de la causa y que se le hace independiente uno al otro, ¿no? Ya en el análisis podemos decir. Y esto pues invita necesariamente a una reflexión dialéctica de ambos, donde se rompen estos esquemas causales que en la filosofía occidental de toda la Edad Media, de toda la época moderna, se hacen muy presentes como tema de reflexión fundamental en muchos casos, ¿no? O sea, desde el pensamiento físico de la filosofía de la naturaleza de la modernidad hasta la ontología filosófica que podemos ver el principio de causalidad, por ejemplo, que actualmente pues ya tenemos muy en duda la pertinencia de un principio tal, pero que este tipo de religiones, este tipo de pensamiento nos permite
adentrarnos a este tipo de cuestiones desde direcciones distintas a las que usualmente trabajamos en la filosofía occidental. Y el tema de lo mítico pues también da mucho que pensar en esto. Sí, pues, esto que comentas es importante. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Sobre lo diferente que es el cosmos que pinta la tradición judeocristiana, ¿no? Y el que pinta las tradiciones en la India, ¿no? Y cómo esto va a afectar, como dices muy bien, ¿no? La noción de causalidad, la noción de finalidad, la noción de sentido, ¿no? En general, o sea, todo esto va a quedar transformado, ¿no? O sea, el mundo, el mundo occidental tiene siempre el resquicio del ordo temporum, ¿no? O sea, hay un observador que ve todo el desenlace de este juego y que sabe para qué es todo, ¿no? Y todo va a algún lado, ¿no? Mientras que si ya a la India y les preguntas, ¿y cuándo empezó el mundo? Te dicen, pues, ¿cuál mundo, no? O sea, empezó muchas veces. ¿Y cuándo se va a acabar? Bueno, pues ya se acabó muchas veces y esta vez pues se va a acabar así o asá o de muchas formas, quién sabe, ¿no? Le da otro sentido, ¿no? En una analogía de la cultura pop actual, ¿no? Es este problema que aborda muy bien, se aborda muy bien en Rick y Morty, ¿no? O sea, cuando el universo se amplía, la moral, el sentido, parece que se desdibujan, ¿no? O sea, ¿qué importa hacer algo mal si no es el único universo, ¿no? ¿Qué importa cometer un error si no es tu única posibilidad? O sea, ¿qué importa tu familia si tienes infinitas familias iguales, ¿no? O sea, un poco, este juego lo podemos ver en el pensamiento, en el concepto del pensamiento judio-cristiano, en el cosmos judio-cristiano, el cosmos de la India, ¿no? O sea, y lo comentábamos en eso, el tema, por ejemplo, de los ancestros, ¿no? O sea, en muchas tradiciones de la India te mueres y se rompe tu relación con tus ancestros y vas a otra era cósmica a ver cómo te va, ¿no? Y que estas ideas no pegaron muy bien en Japón y en China, ¿no? En que la relación de los ancestros es tan importante, pues cómo es que tus papás no te van a cuidar, ¿no? O sea, cómo tus papás van a decir, ah, ya me morí, me desentiendo y ahora voy a hacer una piedra en otro calpa, ¿no? No, o sea, tenía que mantenerse esa relación y por eso eso ayudó a que la idea de transmigración se fuera perdiendo conforme las tradiciones de la India avanzaron hacia Extremo Oriente, ¿no? Avanzaron hacia China, avanzaron hacia Japón, ¿no? Porque chocaban con esta visión, ¿no? Y en cambio el cosmos de la India es un cosmos tremendamente amplio, ¿no? Y finalmente aquí vale recordar lo que decía Nishitani, ¿no? O sea, no hay que tomar estos mitos como interpretaciones objetivas de cómo empezó el universo, ¿no? O de cómo se va a acabar, ¿no? Sino como interpretaciones fenomenológicas, interpretaciones que describen una sensación, exacto, ¿no? O sea, no se trata de que te digan que de veras tiene 10.000 años el cosmos, sino que dicen, mira, tiene sentido. Entonces dicen, bueno, ese sentido está desplegado, ¿no? O sea, son formas de temporalidad diferentes, ¿no? Que afectan no tanto la descripción objetiva del universo como tu experiencia de él, ¿no? O sea, te sientes, decía él, no es que el mundo se vaya a consumir por un fuego infinito al final de los tiempos, es que te sientes como si el mundo fuera a consumir en un fuego infinito al final de los tiempos cuando haces la experiencia de este mito, ¿no? O sea, el cristiano se siente como si fuera de los 44.000 que va a salvar Jesús de todos los tiempos, ¿no? Mientras que el que practica esta religión se siente como que es uno más en este proceso de muerte y resurrección infinito que se extiende por infinitos kalpas, que existen contemporáneamente, que se suceden en el tiempo y que se extienden más allá de lo que se puede concebir, ¿no? Y son experiencias del estar en el mundo muy diferentes, ¿no? O sea, pasa a ser uno de los 44.000 que más le importa al creador del universo, a ser una brisna de polvo, en la brisna de polvo de los universos, o sea, es una experiencia bastante diferente, ¿no? Insisto, no hay que pensar en cómo esto afecta la experiencia del estar en el mundo de estos dos sujetos, ¿no? O sea, cómo se siente el que vive en el pluriverso de la India, ¿no? En que parece que no hay antes ni después, al que vive en esta historia tan restringida de la tradición judeo-cristiana, ¿no? Que pues, a fin de cuentas no son cuestiones baladíes para la gente que hacemos filosofía, ¿no? Los que sean compañeros de filos. Pues muchas veces, como comienza el texto de Arnaud, ¿no? Se ve mitología y filosofía o mitología y ciencia como dos cuestiones totalmente dispares, que no tienen una relación más que
casual una con el otro, ¿no? Como si la mitología fuera una especie de suciedad que la ciencia ha ido borrando constantemente a lo largo de su desarrollo, cuando te puedes analizar los conceptos filosóficos o científicos con los que muchos de nosotros trabajamos, puedes ver una raíz en cuestiones mitológicas, como decía Emiliano. No siempre es claro de qué manera, número uno, la mitología se imbrica con el pensamiento teórico, filosófico, científico, y más aún, qué tanto le debe uno al otro, ¿no? Por ejemplo, Emiliano mencionaba la física, las ciencias, se puede hacer lo mismo con la filosofía. La misma idea de principio, pues también tiene un dejo teológico de dónde está ese principio que lo causa. En Metáfora Viva, este autor francés, ¿cómo se llama? Riquet, menciona la función del lenguaje poético, mitológico, como construcciones simbólicas que fundamentan lo que es, pero que no necesariamente está aquí para explicarlo en sus causas, sino que únicamente le da el marco de posibilidad en el cual se desarrolla luego una comprensión de mundo que necesariamente regresa en una forma de experimentar ese mundo. Emiliano lo menciona muy bien, fenomenológicamente tenemos una experiencia, pero esa experiencia siempre es una experiencia de algo, y ese algo, determinado por lo que sea, va a venir a determinar después cómo nos vamos a relacionar con ese algo y con ese algo que está más allá de nosotros. Entonces, siempre hay esta pues cuestión apremiante de pensar este tipo de cuestiones mitológicas, simbólicas, religiosas, porque al final de cuentas no está escindido de la filosofía, no está escindido de la ciencia. Tiene una relación, creo yo, y creo que es un sentimiento que compartimos algunos de los que estamos aquí, que no es un puro gusto baladí, casual estudiar estas cuestiones, sino que también nos puede dejar algo para el pensamiento del presente, el pensamiento serio, filosófico, exhaustivo, si queremos llamarlo así. Entonces, pues eso. Pues bueno, siguiendo con el texto, ¿no? Entonces ya vimos el primer nivel, ¿no? O sea, hablamos de la relación entre Purusha y Prakriti, o más bien no hablamos sobre ella, ¿no? Porque Arnau nos va a decir todo el tiempo eso va, espérense, porque este va a ser el problema fundamental, ¿no? Que tiene que explicar toda ontología dualista, todo dualismo sustancial, tiene que explicar, y si son dos cosas tan diferentes, ¿cómo se relacionan? O sea, dos cosas de una naturaleza parecida se pueden relacionar, pero si son de una naturaleza totalmente diferente, ¿qué relación tienen, no? Y más aquí, ¿no? Que vamos a encontrar que uno de los dos principios tiene un carácter tremendamente complejo porque parece no hacer nada, ¿no? O sea, pareciera que algún heredero de Ockham le diría, bueno, pues ¿para qué quieres un principio ontológico que no hace nada? ¿No? O sea, tienes dos principios ontológicos, uno hace todo y el otro lo ve. Dices, bueno, no, pues, muy buen principio ontológico, ¿no? Pero vamos a ver que juega una función y que incluso es importante que no lo haga, ¿no? Pero eso va a irse dibujando más adelante, ¿no? Entonces, vemos primero cómo de la Prakriti se despliega, veremos también cómo se despliega la inteligencia, ¿no? El principio de inteligibilidad, ¿no? Este principio intelectivo es, podríamos entenderlo como el principio intelectivo cósmico, ¿no? No es ya el Purusha, ¿no? O sea, no confundamos que el Purusha es este nous, ¿no? Que está de Anaxágoras, que está metido en el cosmos, que es la causa de que, o la explicación de que las estaciones se sucedan a tiempo y que el día dure lo que debe de durar y que las plantas vuelvan a crecer, todo este rollo, ¿no? El Purusha sigue estando un poco ajeno al cosmos, ¿no? O más bien bastante ajeno, ¿no? Este principio intelectivo va a aparecer después, va a ser un despliegue de la Prakriti, ¿no? Pero va a ser un despliegue previo al cosmos, ¿no? Es muy importante y aquí esto nos va a ayudar mucho a entender el budismo, sobre todo el budismo de la India, que es la idea de que los espacios afectivos, los espacios intelectuales o la experiencia antecede a la materia, ¿no? Hay una idea en el budismo de que la conciencia antecede a la materia en el sentido de que para que exista, por ejemplo, el infierno, tiene que haber
conciencias infernales, ¿no? Son esas conciencias las que engendran este mundo, ¿no? Mientras no existen conciencias en este estado, no hay un mundo en que habiten, ¿no? Y decía Arnaud cuando vino de una forma muy sugerente, ¿no? Y que da mucho para pensar una lectura, digamos, laica o una lectura más contemporánea de esa sociedad budista. Decía, es que lo que pasa es que es un mismo universo en que hay conciencias que están como si ese universo fuera el infierno, otras que están como si fuera el paraíso, otras que están como si fuera la tierra, otras que están como si fuera el espíritu de las almas hambrientas. Y es el mismo universo, solo que para cada forma de experiencia se le abre un mundo diferente, ¿no? O sea, unos viven como si estuvieran en el infierno, otros viven como si estuvieran en el paraíso de Brahma, otros viven como si estuvieran, ¿no? Y eso le da como una, digamos, todavía es una demitificación, ¿no? Dirían Shitani, ¿no? De este mito, ¿no? Una comprensión de este mito desde otra óptica, ¿no? No es una óptica literal. Y luego de este principio intelectivo, se despliega la identidad, ¿no? O sea, un principio intelectivo se da en la medida en que se diferencia del purusha, se da una identidad y entonces nace el yo, nace el principio de identidad, que sería digamos, el tercer nivel de despliegue de la prakriti, ¿no? Este yo, que es el ahamkara, es dimensión identitaria. Dice Arnaud, ¿no? Antes de esto no hay cosas, ¿no? Porque no hay diferenciación. Una vez que este principio intelectivo se despliega como identidad, se puede empezar a hablar de la diferencia, ¿no? De que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Dice de una forma muy sugerente sobre el yo, ¿no? Dice, lo sensible se constituirá posteriormente como resultado de la combinación de, bueno, no, esa no es la cita, la inteligencia no es aquí una potencia del yo, sino a la inversa. O sea, el yo es una potencia de la inteligencia, ¿no? El yo se despliega como inteligencia. Bueno, no le encuentro aquí, pero o sea, la idea era un poco que el yo nace de una conciencia de lo otro, ¿no? O sea, que este yo se despliega a partir de esta relación con lo otro, ¿no? Y que es una idea que volviendo con Ricoeur, ¿no? Que ya lo hemos mencionado, tiene mucho que ver con el yo narrativo, ¿no? El yo narrativo se proyecta hacia el otro, ¿no? O lo que decía Merleau-Ponty, ¿no? O sea, el yo nace cuando se confronta con otro y se da cuenta que el mundo que a veces te da no está completo, ¿no? O sea que, como diría un ejemplo famoso de filosofía, ¿no? Tú crees que la corbata es verde, pero te dicen que es azul, ¿no? Entonces, si nada estás tú, pues es verde, ¿no? Pero cuando aparece el otro, puedes hacer esta frase de, no, pues a mí se me hace que a mí me parece verde, pero es azul. No, fíjate que es azul. Ah, va, ¿no? Pues igual es la luz o no sé, ¿no? Que yo veo que es verde, ¿no? Pero se ve este mundo, se trata que no tienes todo el mundo completo, ¿no? Sino que hay una perspectiva y que se abren otras, ¿no? A partir de aparecer del otro, y en ese aparecer del otro aparece también tu yo, ¿no? Porque ya cuando ves que hay otro mundo, dices, ah, no, y este que yo veo es el mío. En fin, seguimos aquí el proceso de despliegue, ¿no? Pero señala otra cosa importante, ¿no? Que es este entendimiento fundamental donde se despliega después lo sensible, ¿no? Las capacidades sensoriales, ¿no? A diferencia de lo que la tradición empirista creería, ¿no? Que el intelecto es una elaboración de la sensación, aquí la sensación es un despliegue del entendimiento, ¿no? O del intelecto, ¿no? Y que solo se diferencia por una cuestión de grado. Eso también lo decía, por ejemplo, Nishida. Dice eso, ¿no? Que hay una diferencia entre sentir y pensar, pero solo es una diferencia de grado, ¿no? O sea, claro, lo piensa al revés, ¿no? Y más bien, pensar es una forma rara de sentir, pero él diría aquí que sentir es una, o sea, diría aquí que sentir viene de pensar, ¿no? O del intelecto, la actividad intelectual fundamental, ¿no? En fin. Luego aquí vamos a entrar a un punto bastante complejo, ¿no? Que creo que nos va a dar mucho en qué pensar, ¿no? Va a parecer algo un poco baladí, pero que va a dar claves bastante sugerentes y que esto nos va a sacar de todos nuestros campos de comodidad, ¿no? O sea, si hasta aquí decimos, bueno, hasta aquí más o menos, ¿no? Cuando entramos al tema de los gunas, nos vamos a un mundo totalmente diferente, ¿no? ¿De qué se trata esto, no? La idea es que la materia primordial tiene, digamos, tres
tres sustancias, ¿no? Es triguna, ¿no? Triguna, o sea, tiene tres sustancias, o tres expresiones, o tres... Temperamento. y es el tema que son tres temperamentos, ¿no? Y cuando entramos en la idea de que la materia tiene temperamentos y que tiene una dimensión afectiva y fundamentalmente afectiva y que esta afectividad es el fundamento del cosmos, ¿no? Pues sí nos cambian totalmente el panorama, ¿no? Tiene tres sustancias, ¿no? Estas sustancias son el guna stava, el guna raja y el guna tamas, ¿no? El guna stava es una dimensión contemplativa, una dimensión de... ¿Cómo la describe? Pero es que tiene varias definiciones, ¿no? Y va a volver tiene una expresión, pues justamente de una pasividad contemplativa, digamos, ¿no? Luego está la dimensión rajas o el guna rajas, que tiene una dimensión activa. Ah, bueno, aquí está, ¿no? O sea, el guna stava es una dimensión contemplativa, una dimensión pasiva, tiene que ver con lo blanco y con lo transparente. Luego está el guna rajas, que tiene que ver con la actividad, con lo frenético, con lo rojo y con lo móvil. Y una tercera, que es el tamas, que tiene que ver con lo pesado, lo negro, lo sólido, lo pasivo, ¿no? Lo que no se mueve, ¿no? Entonces hay tres tipos de sustancias en la materia primordial, ¿no? La que se mueve, la que no se mueve y la que tampoco se mueve y que es diferente, ¿no? O sea, por eso les digo que nos cambia el panorama, ¿no? Hay una diferencia en el Samkhya entre la contemplación y la pasividad, ¿no? O sea, hay un principio pasivo y hay un principio contemplativo. Ahora, estos tres principios van a tener una naturaleza contenciosa, ¿no? Y en su contienda y su relación van a ser el fundamento de los distintos seres concretos, ¿no? Esto nos puede ayudar a entenderlo, ¿no? Todos los seres son una revoltura de estas tres cosas, ¿no? Por eso tienen también una relación de colores, ¿no? O sea, de blanco para lo contemplativo, rojo para lo móvil y negro para lo pasivo, ¿no? Digamos, en los seres inmóviles, como las plantas, las piedras, todo eso, predominaría el tamas, ¿no? Predominaría lo negro, predominaría lo pasivo, ¿no? En los seres móviles, particularmente en los humanos, en el plano humano predomina el rajas, ¿no? Y en el plano suprahumano, digamos, en el plano divino, predomina el stava, ¿no? O sea, el plano blanco, el plano contemplativo, ¿no? Pero en todos hay esas tres potencias, ¿no? Esto es un auténtico viaje, ¿no? O sea, la verdad es que sí nos cambia la situación, ¿no? El cosmos, y aquí hay una explicación interesante, ¿no? La Prakriti se encuentra, digamos, originariamente en su estado de reposo, en un reposo contencioso, ¿no? Tiene los tres principios, pero estos tres principios están tensionados entre el movimiento y la pasividad, ¿no? Eventualmente, en algún momento, por una razón que no queda muy clara, el Purusha intercede y hace que esta contienda se despliegue, ¿no? Y entonces se da una tensión entre la fuerza de pasividad y la fuerza de actividad que eventualmente despliega la diversidad que finalmente es contemplada o vista a la luz de la contemplación, que es la que da finalmente razón de la diversidad. Entonces hay tres momentos, ¿no? Uno en que lo pasivo y lo activo están en tensión, se despliegan, y luego este despliegue es contemplado por un tercer principio, que es el stavas, ¿no? O sea, la dimensión contemplativa, ¿no? La dimensión luminosa, le llaman. Ya, pero, y a estos tres principios, uno diferente, que es el Purusha, los contempla después, ¿no?
Sí, y aparte, ¿no? Hay que decir, a cada uno de estos principios se le asocia también una dimensión afectiva, ¿no? Stava es la dicha, rajas es la inquietud y tamas es la ofuscación. Va a decir algo aquí muy sugerente, ¿no? El rajas, quiero contar, el rajas es el humor típicamente humano. Aquí humor está usando un concepto de la tradición médica griega, ¿no? Y latina. Entonces, digamos, los seres humanos somos como las chicas superpoderosas, no estamos hechos de estas tres cosas, pero tenemos más rajas que otra cosa, ¿no? O sea, los seres humanos somos, somos seres dice aquí muy sugerente, ¿no? Si la única fuerza evolutiva fuera rajas, el mundo se encontraría sometido a una actividad frenética. Tamas contrarresta dicha actividad mediante la pesantez y la pasividad, ¿no? Entonces se necesita este choque con la pasividad para mantener el universo en cierto equilibrio, ¿no? Aquí una breve digresión para que veamos cómo esto nos puede dar raíces para pensar. Un problema que se está discutiendo en la ontología contemporánea, o sea, quiero decir, la obra están haciendo del año 2014 para acá, más o menos, es el problema de la aceleración, ¿no? Ese problema ya existía antes en la filosofía, lo había abordado quizás el primero en poderlo a relucir, y que vino también con que el problema se hizo apremiante, fue el futurismo, ¿no? El gran tema de Martinetti era la belleza de la velocidad, ¿no? Y el proceso frenético de la modernidad y cómo era más bella una locomotora a toda velocidad que cualquier pintura de los atiborrados museos que están llenos de gestorios que había en toda Italia, ¿no? Todo este rollo, ¿no? Del culto a la velocidad, ¿no? que aparece en el manifiesto futurista en los primeros años del siglo XX, ¿no? Que va a ser un tema importante en la escena cultural europea en los primeros 25 años del siglo XX, y luego será abordado también, y curiosamente va a desplegarse con las máquinas de guerra, ¿no? Y será abordado también por Ernst Junger, ¿no? Ernst Junger lo va a abordar desde el otro lado, ¿no? Desde el horror del proceso frenético, ¿no? Él va a describir la modernidad como el proceso frenético y que su signo principal o su expresión más clara es la guerra, la Primera Guerra Mundial. La guerra frenética, la guerra de la ametralladora, la guerra de la bomba, la guerra de las trincheras, la guerra de las minas, la guerra de los primeros tanques, de los aviones, de las comunicaciones, ¿no? Y cómo el sector es rápido, ¿no? Y va a decir en un texto clave que les recomiendo ampliamente, La Movilización Total, va a decir, la guerra lo que logró fue no solamente establecer este nuevo ritmo, sino que ese ritmo pasa de ser parcial, o sea, antes en las guerras antiguas se designaba a un grupo de personas que eran oficialmente responsables de los asuntos militares, y cuando había una campaña pues los mandaban a que se fueran a lo que fuera, a las cruzadas o lo que sea, y pues les iba bien o mal, ¿no? Pero el resto de la gente seguía su vida normal, ¿no? Dice, la guerra moderna es una guerra que moviliza todo, ¿no? Y es una guerra de evolución total, y que entonces el ritmo de la guerra no se reduce solamente a zonas determinadas, al campo de batalla, sino que el campo de batalla se convierte en el campo de la paz también, ¿no? La guerra se va a pelear y va a ser algo que veremos volverse más claro en el siglo XX y XXI, sobre todo. Ya no se pelea en el campo de batalla de las batallas medievales, ¿no? Se pelea en la ciudad, se pelea en los poblados, se pelea en las carreteras, se pelea en lo que él llama los campos lunares, ¿no? En estos territorios convertidos en inhabitables por las minas y por las explosiones, donde están las trincheras, y aparte todo el mundo tiene que entrarle, ¿no? ¿Por qué tiene que entrarle todo el mundo? Porque hay servicio militar obligatorio, porque hay economía de guerra, ¿no? Y porque, como decía la propaganda norteamericana de la guerra, ¿no? Todos tenemos que cooperar en algo para el esfuerzo militar, ¿no? Nuestros chicos están peleando en ultramar contra los salvajes japoneses, que son, aparte de los dientes salidos y los ojos enchinados, y que el pato Lucas se va hablando de ellos, este famoso video de propaganda militar que hizo Walt Disney, ¿no? Contra los japoneses. Nosotros estamos en casa, trabajando doble jornada, comprando bonos de guerra, entonces de pronto todos estamos en esta lógica del proceso frenético, ¿no? De echarle ganas para que el proceso de guerra funcione, ¿no? Y luego de eso, Heidegger, siguiendo a Junger, va a decir, y la bronca es que eso nunca se detuvo, ¿no? O sea, después de que acabó la guerra seguimos igual, ¿no? Siguió el mismo ritmo. Yo usaba un ejemplo de esto cuando trabajaba este tema, ¿no? La Pepsi originalmente era amarilla, ¿no?
Entonces cambió de color para la Segunda Guerra Mundial, a rojo, blanco y azul. Pero a tantos años de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo rojo, blanco y azul. O sea, para Pepsi la guerra nunca acabó, ¿no? Y para nadie más, ¿no? Entonces, el tema es este, ¿no? O sea, está este tema del proceso frenético, que luego va a aparecer en obras como, en autores como Byung-Chul Han, un filósofo coreano formado en Freiburg, que va a estar trabajando temas de, del tiempo, ¿no? Y él va a abordar el problema de la aceleración. Recientemente aparece una obra de un colega de aquí, Luciano Concheiro, a Contratiempo, filosofía práctica del instante, que va a abordar otra vez el tema de la aceleración, ¿no? Y si quieren ver la aceleración es Facebook, ¿no? La aceleración es un concepto de Byung, ¿no? La shitstorm, ¿no? Hoy en día pasa algo en política y Facebook se desvive, ¿no? Y todo el mundo odia al que hizo no sé qué y todo, una semana. Y la semana que viene pasó otra cosa y ahora todo se va para allá. O sea, la semana pasada era el temblor, hoy es la independencia de Cataluña, y luego va a pasar algo en quién sabe dónde, y luego los balazos en Nevada, ¿no? Y toda la política son arranques acelerados, pero que no pueden durar. Y va a analizar este fenómeno de la aceleración. En fin, es un problema actual de la filosofía, el problema de la aceleración, ¿no? Y cómo la aceleración se vuelve el ritmo clave de la vida humana contemporánea, ¿no? Y creo que todos lo podemos percibir, ¿no? Esa tensión que se mantiene entre lo rojo y lo negro, digamos, o sea, siempre está esa tensión. Eso justo es lo interesante, ¿no? Si vemos aquí esta categoría que nos ofrece el Samkhya, nos da herramientas para pensar. O sea, hay algo en el Rajas que lleva a la aceleración, pero está la tendencia a la no aceleración, ¿no? Está esta necesidad de la no aceleración, ¿no? Diría alguien, un estudioso del Samkhya que leyera a Byung-Chul Han o lo que sea, dirá, ah, claro, pues sí. Lo que pasó es que en la modernidad el principio de Rajas se impuso en el desarrollo cósmico y es necesario alimentar el tamas, ¿no? Es necesario alimentar la desaceleración. ¿Qué es lo que ellos mismos dicen? O sea, Luciano Concheiro trabaja el tema del instante como instancia de desaceleración, la crítica al movimiento de slow food como una instancia de aceleración desacelerada, o sea, en fin, ahí están en ese rollo, pero lo que quiero mostrarles es como en un problema contemporáneo de la ontología, herramientas que el Samkhya nos da, nos ayudan a, pues, a hacernos preguntas interesantes, ¿no? O sea, preguntas sobre la aceleración y la desaceleración, ¿no? Sobre lo frenético y lo, no y lo pasivo y la necesidad del encuentro, ¿no? Ya decía los románticos, ¿no? Que los seres humanos éramos más parecidos a las plantas, debíamos ser más parecidos a las plantas que a los animales, ¿no? Debíamos encontrar esta naturaleza pasiva, esta naturaleza contemplativa, esta naturaleza tranquila que teníamos en nuestra naturaleza vegetal, más que lo frenético en la naturaleza animal, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? que pensar, ¿no? Y que, pues aquí el Samkhya nos da, pues algunas pistas, ¿no? No sé si quiere agregar algo más sobre esto de los gunas. Yo más bien tengo una duda. Es que como que hasta ahí lo había llevado hasta ahí lo había llevado normal. Bueno, o sea, como me hacía sentido, pero de repente pone esto y como que no entiendo bien de dónde salen como estas tres sustancias. ¿Pone? Sí, sustancias en equilibrio. Ya después, claro, sigue como sobre cómo hay como, ¿qué dice? Emociones o sensaciones en todas las cosas. Igual como que sigue una línea, pero antes no entiendo bien de dónde sale lo de las sustancias. O sea, cómo hace sentido en todo el sistema. Pues. Sí, ahí te doy la razón. La verdad es que a mí también me hizo impresión leyendo a Arnau, ¿no? Como que de pronto hace un brinco, ¿no? Es más, de hecho, si te fijas, tiene el capítulo, la parte de la materia primordial, ¿no? Dice, los gunas determinan la actividad de la prakriti y son diversos, ¿no? Y evolucionan, satisfacción, frustración o confusión, abarcan tanto estados objetivos como objetivos, ya sea de forma manifiesta o potencial. Los gunas constituyen así los hilos que atan los elementos dispersos de lo real y los abandona. O sea, aquí deja de hablar de ellos. Y luego le mete otro capítulo, los tres gunas, y después. O sea, pero como que te los avienta así, ¿no? O sea, faltó ahí. Y también tiene que ver con yo creo que con la forma en la que él argumentó, ¿no? Y otra cosa, ¿no? Que también está mezclando muchas cosas.
donde está mezclando descripciones diferentes, ¿no? Digamos, él mismo lo dice, ¿no? O sea, el cosmos del Samkhya puede leerse a partir de esta forma, o de esta otra forma, o de esta otra forma, ¿no? La de los gunas es una de ellas, digamos, ¿no? Entonces, cualquier ser que embonen, pues sí de pronto brincan, ¿no? Son como descripciones paralelas, ¿no? Del cosmos, que tienen como una misma lógica ulterior, pero que sí es difícil como hacerlas embonar en una sola explicación cabal. Sí, aunque también dice que la materia primordial constituye en sí misma la fuerza generativa que produce la diversidad del cosmos. Y me parece que quiere como exponer la dinámica de esta fuerza dentro de la práctica. Entonces, no sé, la disecciona en tres fuerzas principales. Creo que también por eso lo mete. Bueno, yo entendí eso. A mí una cosa que me llama la atención también es lo de los colores, ¿no? O sea, la contemplación es blanca, el frenesí es rojo, o lo frenético es rojo, y lo pasivo es negro, ¿no? Aquí también nos podemos referir a una tradición interesante, ¿no? Hay varios intentos del siglo XIX y luego del XX de hacer una filosofía de los colores, ¿no? O sea, intentar entender los colores, ¿no? O sea, está el clásico, la teoría de los colores de Goethe, está la respuesta que le da Schopenhauer, ¿no? Y luego yo recuerdo hay un capítulo interesante de Fenomenología de la Percepción de Merleau-Ponty, aborda el tema y cursa de una forma muy parecida. Él dice, es que los colores se perciben con una intención en el cuerpo, ¿no? Entonces, como era el rojo, se abre, el rojo abre y el azul cierra. Dice, por eso en todas las lenguas rojo es con rojo porque se abre y azul es con Z porque se... O sea, algo así, ¿no? Es muy raro, quién sabe de qué se trata, pero es interesante, ¿no? Este intento que se hace de, bueno, es idea de que los colores tienen una carga intencional, ¿no? Se ha estudiado esto en otros campos, ¿no? En el campo de la mercadotecnia se ha pensado mucho, ¿no? Como el amarillo te da ganas de irte o no sé qué te da ganas de comer o algo así, ¿no? Más allá de las relaciones empíricas, ¿no? Vale la pena preguntar el trasfondo, ¿no? Y aquí, en este caso, pues vemos, ¿no? El rojo y claro, en el uso clásico de los colores siempre el rojo es el coraje, la furia, ¿no? O sea, el color rojo siempre está relacionado con el movimiento, ¿no? Y el blanco parece que con la tranquilidad o algo así, ¿no? Entonces, aquí el Samkhya sigue esa línea. Algunos explicados dirían, bueno, y también piensa en lo interesante que es que pues ellos no conocían las teorías de los colores occidentales, ¿no? Igual piensan que el rojo tiene que ver con movimiento y el blanco tiene que ver con calma, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Pero está ahí como a pensarse, ¿no? Eso de que las dimensiones afectivas tengan colores o que los colores tengan dimensiones afectivas. O sea, es curioso, ¿no? Que en varias lenguas hay estados afectivos que tienen nombres de color. El clásico blue del inglés, ¿no? O sea, te sientes como un color, ¿no? Y lo oyes y lo entiendes, ¿no? Uh-huh. Problemas también en la música, en la sinestesia, ¿no? La música tenga una dimensión de colores también. En fin, entonces, ahí está eso. Quién sabe de qué se trate, ¿no? Lo de rojo no tendría nada que ver con el flujo sanguíneo, o sea, cuando realmente te aceleras o te emocionas mucho, y además porque el rojo es agresivo, es muy agresivo, pero también es muy pasional, o sea, no sé, asertivo también, pero más asertivo, que tiene lo que ver con los temas de la naturaleza. También, por ejemplo, hay psicología de los colores, o en biopsicología de los colores, pues nos puede decir, la longitud de onda del rojo es una longitud de onda mucho más corta que, por ejemplo, el azul. El azul es una longitud de onda más grande y por lo tanto el rojo excita más a los receptores oculares del ojo, los receptores de colores. Y eso también tiene efectos. Cuando tú ves una longitud de onda muy corta,
hasta te sientes raro. O sea, cuando ves un flashazo de luz muy blanco, de luz muy amarilla, te lastima los ojos. Cuando ves una luz azul, pues te calma más. O morados. Entonces, al mismo tiempo que hay una determinación física, material, biológica que nos determina a experimentar los colores en una forma particular, en el puro aspecto biológico, yo creo que nunca se debe olvidar las determinaciones culturales. Por ejemplo, en el Samkhya, pues ya vimos cómo se determina, pero por ejemplo, en la cultura mexica, en la cultura náhuatl, también tenían los 4 rombos del universo, ¿no? Y los 4 rombos estaban coloreados, amarillo, rojo, blanco y negro, y cada uno tenía también una peculiaridad. El rojo, que era el era el rumbo de las parteras y del nacimiento. Entonces no hay una determinación directamente con lo violento o con lo pasional, sino con el alumbramiento de la vida que nace con el rojo del amanecer en la aurora, ¿no? Entonces también hay otras cuestiones que pueden entrar. Es muy interesante, como dice Emiliano, que pues, en ciertas culturas hay una compaginación y evidentemente todos tenemos una determinación biológica que nos lleva a experimentarlo de cierta forma, pero culturalmente también hay una plasticidad en esas cuestiones. Entonces también es una cuestión de pensar desde nuestras herramientas y con las herramientas que tenemos cómo entrar a analizar esto. También puede darse el caso de que las teorías del color en el Samkhya estén relacionadas con una visión religiosa a la cual no tenemos acceso en el texto de Arnaud. Es muy posible que también hubiera una visión particular de cómo estos colores afectaban cierto tipo de actitud ritual con la vida hacia el cosmos. Más adelante, voy a aventar otra cosa interesante, ¿no? Hablar sobre la relación que hay entre entonces, justamente lo que nos está mostrando Arnaud es como una descripción de experiencias diferentes, ¿no? Entonces vamos a creer que está el mundo y luego está la conciencia y luego la conciencia tiene emociones, ¿no? Y aquí no, están las emociones y luego las emociones tienen una conciencia y luego esa conciencia tiene un yo y luego ese yo tiene sensaciones y luego esas sensaciones tienen cosas, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Ya lo había dicho alguna vez Husserl, ¿no? O sea, parece que toda la bronca está en cómo escribimos la experiencia, ¿no? ¿Y cómo es lo que es, ¿no? O sea, ¿qué es primero, no? O sea, en la descripción como clásica de la tradición moderna, occidental, ¿no? Está el mundo de cosas, esas cosas de algún modo afectan nuestros órganos perceptivos, y esos órganos perceptivos de algún modo generan sensaciones eléctricas o lo que sea que se mueven por los espíritus animales y nervios de nuestro cerebro, llegan a nuestro cerebro, y en el cerebro pegan con una cosa que es, ¿quién sabe qué es? Que es la conciencia, y ahí se convierten, como en las caricaturas, en la imagen que hay en nuestra burbujita de pensamiento, y ya, ¿no? Eso es como ver y luego pensar, ¿no? Pero aquí vemos una descripción diferente, ¿no? En que está primero la afectividad, y luego la afectividad está la sensación, y luego, primero está la inteligencia, luego la inteligencia nace el yo, luego del yo, no, primero está la emocionalidad nace la inteligencia, luego de eso nace el yo, luego de eso nacen las sensaciones y las capacidades, y finalmente de eso nacen las cosas. Entonces, y aquí lo dice, ¿no? Ya no se considera objetivamente un reflejo subjetivo. Las sensaciones pasan de ser un mero hecho psíquico al fundamento constitutivo del ser. Ya no se considera objetivamente un reflejo y subjetivamente la productora de los hechos de la conciencia. Ya no se piensa que puede distinguirse tantas sensaciones como aparatos receptores hay, visuales, auditivas, olfativas, gustativas, táctiles, etc. Sino que la sensación pasa a ser la cosa en sí, la función que hace al órgano, ¿no? Es otra cosa que Schopenhauer va a rescatar, ¿no? La idea de que la sensación genera al órgano, pero ahorita hablamos de eso, ¿no? Y eso lo vemos también en el cuadrito, ¿no? O sea, finalmente en la dimensión ontológica, los elementos físicos son producidos por los elementos de la conciencia. O sea, el oír produce el sonido, el ver produce lo visto, ¿no? En este sentido, ¿no? Dice, el sonido produce el oír, el contacto produce la cosa, la imagen produce Bueno, concretamente dice, ¿no? Los elementos sutiles producen los elementos físicos, ¿no? Y los elementos sutiles son sonido, contacto, forma o imagen, que es rupa, una palabra que está escrito que ya hemos
generan el espacio, el viento, el fuego, el agua y la tierra. O sea, el agua nace cuando sentimos el sabor salado y vemos lo transparente y sentimos, no sé, o sea, y eso nos cambia un poco la percepción, ¿no? Nosotros solemos creer en la tradición occidental que no, que el agua existe y luego el agua produce que sintamos saciados nuestra sed y que lo que sea, ¿no? Y claro, ya conocen el viejo problema de agua H2O, agua XYZ, ¿no? De la tradición del texto de Kripke, ¿no? Pero bueno, es otro rollo. Sobre la relación de la expresión fenoménica del agua y del agua, lo que es el agua, ¿no? Y que es una cosa que te quita la sed y que es transparente y que llena los ríos, pero que es XYZ y no es H2O, ¿no? O sea, hay una relación entre la descripción y el objeto, una relación esencial o no. Pero es otro rollo, ¿no? En fin, diría el Samkhya, ¿no? Pues si te quita la sed es agua, ¿no? No hay pierde. O sea, el momento que te quita la sed se convierte en agua, ¿no? Y por otro lado, el órgano, ¿no? Aquí lo avienta nada más, pero decía Schopenhauer, ¿no? En el mundo como voluntad y representación aborda este tema, ¿no? De que la voluntad se objetiva, ¿no? Y como se objetiva, es el hambre la que hace que tengamos estómago, ¿no? Que tengamos boca, y es el ansia de respirar la que nos da pulmones y nos da nariz. Y no es al revés, que respiramos porque tenemos pulmones o que comamos porque tenemos estómago, sino porque tenemos hambre, tenemos estómago. O el hambre se expresa objetivamente como estómago. Algo así que sí es bastante raro. Aquí por lo menos no va a seguir sobre este tema, nada más avienta, ¿no? Esto de que la sensación hace el órgano. Otra cosa sobre la intensidad de las sensaciones, eso es interesante. Dice, cuanto más abajo nos encontramos en la escala de la evolución, cuanto más alejados del primer elemento emergente, la buddhi, menor es la intensidad de la sensación. O sea, todo siente, pero entre más lejano está del intelecto primordial, menos siente. Es menos intensa la sensación. Ya esto es interesante, ¿no? Porque en la tradición occidental igual descubrimos que si nada más contabas con la experiencia, para diferenciar entre una cosa y otra, era muy importante el tema de la intensidad. Esto lo descubrió Hume, ¿no? Cuando habla del tema de la diferencia entre un recordar algo y ver algo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre recordar que te comiste algo y comerte algo, ¿no? Él dice la intensidad. Que la sensación es más intensa que el recuerdo, ¿no? O sea, diría otros, todo es una cuestión de grado, ¿no? Aquí un poco lo mismo, ¿no? La diferencia entre un ser, entre una piedra y un ser humano, no es que no sienta, sino que siente menos. Dicen que es un movimiento que casi no parece sensación, ¿no? Ya lo se ha dicho actualmente, ¿no? De algún modo, pues también las amibas sienten, ¿no? Reaccionan a su medio, ¿no? Cuando haya ácido o no haya ácido. Probablemente no son capaces de construir elaborados poemas para describir sus sensaciones, sus sentimientos, pero sienten también, ¿no? Dirían en una diferencia de intensidad. Ahora otros dirían, bueno, nunca he sido amiba, pues a ver qué tan intenso se sienten las amibas, pero no puedo preguntarme qué se siente tener un sonar, decía el texto de quién es? Sí, no me acuerdo, famoso de no tiene sentido la pregunta qué se siente tener sonar, ¿no? O sea, quién sabe, ¿no? O sea, ¿cómo sienten los delfines tener sonar? No, o sea, no tiene sentido para hacer ese tipo de preguntas. Aquí lo mismo, ¿no? Quién sabe la intensidad, pero bueno, la diferencia según ellos está en la intensidad de las percepciones, ¿no? Hasta aquí algo que quieran agregar, comentar, cuestionar, no sé. La relación de los gunas, ya lo hemos mencionado un poco. Lo del determinismo, bueno, el determinismo creo que con lo de la causa se puede ver un poco, ¿no? O sea, ¿a dónde va, no? O sea, si en toda causa y es el efecto, el cosmos
Samkhya pues sí tiene evidentemente una naturaleza determinista, ¿no? Hasta cierto nivel, ¿no? Lo de nombrar, ordenar y distinguir nunca no quedó muy claro tampoco. ¿Tú qué opinas? ¿Qué más agregarías a la ¿Qué agregas tú? Bueno, pues puedes pasar a la relación entre Purusha y Prakriti. Si quieres, coméntalo tú. Pues es que yo lo estaba, no sé, pensando como la manera en que no lo estaba mencionando aquí. Porque aquí había como, eran los terruños de lo impersonal, ¿no? Era como, no sé, las notas, pero no eran de alguien. No es que alguien era el efecto de que hubiera esta inteligencia impersonal. Pero creo que se puede entender la relación entre Purusha y Prakriti como, digamos, el avance de ciertas fusiones de la psicología, como el psicoanálisis o la psicología analítica del siglo XX lo han hecho. Es decir, que en el mundo cotidiano estás, digamos, enfrentado a un montón de situaciones que te producen como actuar de cierta manera. A ver, y el, el- el sitio fundamental donde ocurren estas relaciones es lo que ellos llaman la mente, pero la mente de las personas. Usualmente en la vida cotidiana se transcurren esas relaciones con las cosas, pero hay un momento en el que se desdobla en la mente el, el que ve cómo se relacionas con las cosas, de tal forma que tú ya no solo eres dándote con las cosas, sino hay algo que es dentro de ti, digamos, dentro del espacio que se relaciona con las cosas, ve cómo te relacionas con las cosas. Esto que ve no es un algo, no es un órgano más de tu cerebro, no es un módulo de tu cerebro, pero es algo que está viendo cómo te estás relacionando con las cosas. Yo estaba pensando así en la relación de la pura y la práctica. Es como cierta ojo universal que ve cómo la práctica está relacionada entre sí misma. Y es lo que también menciona, que es contradictorio porque esto que ve cómo se dan las cosas no es activo, pero simplemente al ver cómo ocurre, desencadena todo el movimiento. Esa es como la, la contradicción. Pero bueno, no sé, estaba pensando así. Sí, justo esto que comentas, ¿no? Aquí habla justo del tema del espíritu y el purusha, ¿no? Ahorita me regresaba a esto, ¿no? O sea, el purusha, está como fuera, pero a la vez dice en un lugar que tiene un carácter múltiple, ¿no? Y que está presente en cada cuerpo, pero no en el... O sea, es como un agregado, ¿no? Digamos, a veces creo que un poco desprendiéndonos del texto lo podemos entender un poco al revés. O sea, visto desde el mundo actual, la situación en la que estamos dadas del mundo fenoménico, ¿no? La idea es que a partir de la práctica, por ejemplo, haciendo lecturas del yoga, ¿no? Por ejemplo, el yoga de Patanjali, ¿no? Practicamos y a través de determinadas prácticas despertamos la kundalini en nosotros, ¿no? Y la kundalini sería, digamos, la dimensión del purusha en nosotros, ¿no? No es nuestro cuerpo, pero está en nuestro cuerpo de algún modo, ¿no? Y eventualmente la práctica lo libera de nuestro cuerpo y lo entra en contacto con lo absoluto, ¿no? O sea, insisto, ¿no? Es un tema interesante, ¿no? Tiene que ver con el cuerpo al punto que prácticas corporales lo afectan, pero no es el cuerpo, ni está unido de ningún modo, ¿no? Y justo el tema, decía el Sacros, es separarlos, ¿no? O sea, lo que busca, digamos, esta revoltura que vemos en el mundo fenoménico, lo que busca la práctica es irla separando, ¿no? Ir separando nuestro vínculo con el purusha y eventualmente crear un puente hacia el purusha a través de la práctica, ¿no? Y que es para, en el caso corporal, a través de la kundalini o de este principio
pues la expresión de ese sentido absoluto en nosotros mismos, en nuestro cuerpo, digamos. Pero ahora di alguien cómo está en nuestro cuerpo, ¿no? Si el Purusha está separado de la materia absolutamente. Es que justo no es tu cuerpo, pero está como integrado en ti, que se aleja un paso y ve como un montón de elementos te influencian, ocupan tu mente, la transforman, pero no es tu mente la que está viendo eso, sino algo que ve cómo tu mente está siendo modificada, tomada por ciertas acciones, gestos, ¿no? O sea, es muy... está y no está. Y volvemos al tema, ¿no? O sea, el gran problema que va a tener una ontología dualista es explicar y cómo los dos se relacionan, ¿no? Y parece que en el Samkhya este problema se enfatiza, ¿no? Porque aún más que en otras tradiciones dualistas, la separación es tajante, ¿no? Es tajante, o sea, el rol del Purusha nunca termina de quedar claro porque no está, pero sí está, ¿no? Y se queda como un problema de interpretación, ¿no? O sea, y claro, por eso a veces es más fácil verlo desde el mundo en que ya está la revoltura más o menos hecha, ¿no? Y por qué se sucede esta intención de separación, ¿no? Pues entenderlo un poco así desde ahí, ¿no? Eh, contaba esta Elsa una anécdota interesante, ¿no? Decía que cuando se puso de moda el yoga en los años 60, en California, pues todo el mundo empezó a tomar escuelas de yoga, ¿no? Y la gente practicaba y meditaba y lo que sea. Pero se empezó a generar un problema de trastornos mentales, ¿no? Personas que empezaban a tener trastornos mentales. Y comenta, o ella contaba, que se creó una clínica de reorientación de la práctica yógica, ¿no? En que yogis de la India le daban una guía más adecuada a los que practicaban, porque la bronca, según la interpretación del yoga, era que su kundalini despertaba, pero que sus gurus no sabían qué hacer, ¿no? O sea, porque era una clase de, básicamente de aeróbics, y cuando pegaban las prácticas del yoga, pues, ¿qué hacían, no? O sea, de pronto, o sea, si no era para que se relajaran y así, de pronto empezaba a cambiar algo en ellos y no sabían qué hacer, ¿no? Entonces ellos les generaban problemas muy severos en su vida cotidiana, hasta que alguien lograba reorientar sus prácticas y con eso ya un poco estabilizarlos, ¿no? Claro, cualquiera podría pensar que eran más bien detonaban trastornos mentales, o eran episodios psicóticos o lo que sea. Pero pues la cuestión es que la interpretación que se dio por estas escuelas era esa y que al parecer la reorientación de la práctica funcionó, ¿no? Entonces sí, varias gente ya pues pudo volver a su vida cotidiana a partir de cambiar una práctica más regular, ¿no? Que es otra cosa interesante, ¿no? Ahora visto desde la perspectiva del yoga, ¿no? O sea, de la práctica, que es que va a ser una práctica que va a estar muy relacionada, muy en la relación maestro-alumno, ¿no? O sea, va a haber pasos en la práctica, por ejemplo, que solamente podrá dar el alumno a partir de la guía del maestro, ¿no? O sea, que deberá tener el permiso incluso, ¿no? De poder dar. Es como que te va cuidando, ¿no? Un poco podríamos imaginarlo como una gimnasia de la conciencia, ¿no? No te puedes aventar a hacer arcos luego, tienes que irte a tu maestro. Bueno, ya lo puedes intentar, ¿no? Órale, ya lo intentas, ¿no? Y el problema que hay en la mentalidad moderna que interpreta que lo quiere utilizar como un útil y que y es como si llegaras al gimnasio el primer día y quisieras ser mortales, ¿no? O sea, puede que te salgan de casualidad, pero probablemente vas a lastimar, ¿no? O no lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, es muy importante en estas tradiciones la necesidad de la orientación en la práctica. ¿Algo más? No sé, ¿alguien más tiene algo que le gustaría comentar sobre lo de Samkhya? Yo creo que la verdad es que sí fue como el capítulo más complejo, ¿no? O sea, está muy enredado. Yo creo que lo que tú decías es muy cierto. O sea, como que de pronto da saltos. Siento que leyó muchas cosas y se intentó interpretar y como que no acabó. Hay que recordar también que Arnau es especialista en budismo, ¿no? Entonces, Arnau es especialista en budismo de la India y en la lógica del budismo de la India y concretamente en traducir a Nagarjuna. Entonces, que se aventara a hacer esto, pues es un desafío. Creo que también es físico, ¿no? O algo así.
que es físico, porque ahí de pronto menciona los de hornos los- nucleares y temas así medio raros, ¿no? La batalla de los secretos. Entonces, es un tipo interesante, ¿no? En fin, pero entonces pues sí es un poco pedirle peras al olmo, ¿no? Ponerlo en un campo tan ajeno al suyo, ¿no? Aunque pues también es astrictólogo, ¿no? Entonces, pues probablemente mucho de lo que leyó lo leyó en la fuente directa, ¿no? No sé, con una liviana ahí. Pero pues ojalá nos ayude esto medio a pintarnos una imagen del Samkhya, más o menos, ¿no? ¿Habría otra bibliografía complementaria? El Samkhya. Pues él pone varias aquí. No, de filosofía de India no viene una. Sí, sí. En el perfil de la India. En filosofía de la India que vimos para Tantra viene un apartado de Samkhya. Porque igual eso de causa y efecto. Porque igual yo lo quería ver como tú lo mencionas, ¿no? Si está Purusha, digamos, de una manera como que siguen todos involucrando. Es por eso que también la causa y el efecto no depende, bueno, yo lo vería así, no depende tanto del individuo o del sujeto, ¿no? Porque ya cuando se sea un algo antes, es que le está dando esa causa y efecto, que no le es propia del sujeto. Bueno, ahí tengo ese. Sí, o sea, en la relación de Pusha con Practice. Sí, como causa, ¿no? Sí. O sea, no puedes decir es mi causa, ¿no? Es mi propia causa y mi efecto. Sino como que alguien ya es lo propia. Ajá. Sí, sí, sí. Igual, Sí, como que tú no la originas, ¿no? no es propia, no es tu, no es individual. No, sí. Bueno, es que a mí me llama la atención este aspecto porque es como si el espíritu, bueno, esa liberación del espíritu se lleva a cabo en los órganos y todo, ¿no? Bueno, lo vuelve a tocar, es que no sé exactamente, pero igual hay una parte en la que, bueno, a mí me llama la atención porque recordé, por ejemplo, a Hegel, que él habla de la realización del espíritu, ¿no? Como si el espíritu tuviera un propósito como tal. Y entonces aquí es simplemente como que el espíritu se va liberando poco a poco, como si no tuviera un propósito en especial, simplemente se libera como si fuera una explosión o no sé, o algo así. Y entonces ahí mismo se encuentra esa causa y efecto, ¿no? Que no tiene ningún origen en específico. O bueno, proviene del espíritu, pero no es como que tenga un propósito, no sé. Sí, es como puro desenvolvimiento. Al final. Sí, sí, sí. De acuerdo con eso. Eso es interesante, ¿no? O sea, finalmente o sea, por más que veíamos una característica interesante de las tradiciones tántricas era la visión más lúdica del cosmos, ¿no? En que pues el mundo como eso está mal, ¿no? O sea, que este deseo de abandono de la diversidad es justamente abandonado, ¿no? O sea, ¿de qué quieres liberarte, no? Finalmente. Aquí puede haber una tensión parecida, ¿no? O sea, finalmente, si en el efecto está la causa y en la causa el efecto, en el mundo actual está el origen, ya, ¿no? Dado. Y en el origen está ya desplegado, en un sentido, pues está la potencia del despliegue del cosmos, ¿no? O sea, está todo ya dado una vez y por todas, ¿no? Aquí podemos recordar mucho al cosmos aristotélico, ¿no? O sea, está todo lo que va a ser ya es, ¿no? Al menos en potencia, ¿no? Está ahí las simientes, diría luego Tomás de Aquino, de todo lo que va a ser. O sea, todo lo que va a ser ya está ahí de algún modo, ¿no? Y todo lo que fue igual, ¿no? Se mantiene ahí en potencia, ¿no? Entonces sí hay pues finalmente una lectura cíclica, ¿no? En ciertas lecturas de Hegel es cierto, ¿no? Que hay una teleología más marcada, ¿no? Cuando hablemos de la filosofía de la historia tal vez se nos dibuja un poco esta idea, ¿no? O sea, leído desde la fenomenología, pues sí es evidente, ¿no? Que el espíritu va avanzando hasta llegar a su meta, ¿no? Pero finalmente, en la filosofía de la historia vemos cómo es un constante alcanzar, ¿no? Y aparte de alcanzar que no se ve hasta que ya se alcanzó, ¿no? O sea, es un A posteriori. sí, Es una reconstrucción racional que se hace del proceso, que es orgánico, como lo puedes decir. Pues no hay que,
como mencionas hace rato, el logos oculto de la naturaleza, que es una idea que en la tradición occidental se ve, por ejemplo, en el Pensamiento de Kant, ¿no? Si la naturaleza tiene un plan de desarrollo, si la raza humana va hacia mejor, si hay una razón oculta y fundamental que mueve todas las cosas. Hegel diría, solo la hay en tanto que estamos aquí para verla, posterior a su realización en real, a su puesta en el mundo. Nosotros venimos a comprenderla después de la conciencia, pero no es que de hecho lo esté, sino que la construimos ya en nuestra comprensión de ese proceso. Eso, recuerdo que eso lo decía Crescenciano, cuando daba Shelley. Decía en una ocasión, decía, la historia es necesaria, pues claro, pues ya pasó, ¿no? O sea, tenía Napoleón que hacer lo que hizo, pues sí, porque ya lo hizo, ¿no? Y si no lo hubiera hecho, pues no habría tenido que hacerlo, ¿no? O sea, hemos malentendido esta idea de necesidad de la historia, ¿no? O sea, la cima del espíritu en Hegel es el estado prusiano. Sí, porque ahí está Hegel, ¿no? Y la cima del espíritu luego sería Estados Unidos. Sí, ¿no? Ahí está Taylor ahora. Quisiera Taylor, ¿no? Se viste en Hegel. Sí. O sea, lo que, digamos, hizo de la historia, por ejemplo, lo que el espíritu tiene que alcanzar siempre es lo que ya alcanzó en ese momento, ¿no? O sea, la cima del espíritu en la antigüedad era China. La cima del espíritu en su momento era Alemania, ¿no? Y en otro momento sería lo que se alcanzó en ese momento. Y que un poco da esto como esa visión menos teleológica, ¿no? Y que aquí en el Samkhya, pues, si bien está una visión, puede ser de la práctica teleológica, ¿no? En que lo que está buscando es este desprendimiento, ¿no? Pues también es un desprendimiento que ya está a cierto punto garantizado, ¿no? Y que se abre este tema del determinismo, ¿no? Es este problema que bueno que lo nota, ¿no? Porque va a ser importante después. O sea, el budismo va a tener este problema, ¿no? ¿Y cómo te liberas entonces? O sea, si el mundo es la expresión de la budeidad, entonces, ¿de qué te liberas? O sea, se va a ir desdibujando esta idea de liberación que es preeminente a los pensamientos de la India, ¿no? O sea, en los pensamientos de la India vemos cómo está ahí y poco a poco empieza a desdibujarse, ¿no? Y conforme el pensamiento se vaya más allá de los límites de la tradición védica, va a desdibujarse más esta noción, ¿no? Y vamos a ver una afirmación más radical de la inmanencia, ¿no? O sea, digamos, aquí se abre un campo para afirmar lo inmanente, ¿no? Pero cada vez va a hacerse como un tema más importante que podría parecer ajeno a otras tradiciones de la India, ¿no? O sea, pareciera que vamos de esta división entre lo trascendente y lo inmanente, entre la liberación y el mundo fenoménico, y poco a poco se va desdibujando hasta que ya queda totalmente perdida, ¿no? En la noción de samsara y nirvana que va a ser tan importante en las tradiciones de China, ¿no? Y de Japón después. No sé. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Tengo una opinión? ¿Un punto de vista? ¿Un texto? Porque también hay que comentar que vamos a hacer la sesión que viene. Pues, ¿qué quieren? Yo pensaba que podíamos hacer dos cosas. Podríamos terminar con la India y ver algo de... O sea, dar una última sesión a la India y ver algo sobre budismo. Ahí sí, a despecho de este capítulo, el de budismo sí es bastante bueno, naturalmente, lo que hemos visto. Pues una opción yo creo que podría ser esa y que le echaran un ojo a los diálogos mayores de Buda, ¿no? Echaran una idea de cómo era la argumentación budista en sus orígenes. Siempre sería interesante hablar de Nagarjuna, pero pues, es un mundo, ¿no? O sea, siempre hay más que lo que se puede ver. Pero yo creo que con lo que hice aquí, yo no juego los mayores, nos pasa una idea más o menos de budismo. O podríamos ya dejar la India y entrar al Tao Te Ching. O entrar al confucianismo, ¿no? O al I Ching, ¿no? O sea, podríamos ya brincarnos hacia China, ¿no? O podríamos darle una
interese más, ¿no? Y también, pues, recordar, ¿no? Que hemos expuesto estas sesiones por, que a veces es complejo, pero la idea es que todas y todos expongamos, ¿no? Lo que se nos antoje, nos interesa. Yo había dicho que no ponía el light check, pero espérenme, ¿no? Que tengo que entregar un avance del trabajo. Va, entonces, ¿te parece que 15 días vemos el I Ching? Si quieren, sí. Va. Entonces ya estamos. Un repaso igual, ¿no? Voy a hacer un repaso total sin continuar para enfocar los Pues, terminar bien. va, entonces, ¿cómo ven que viéramos? Terminamos con budismo. Entonces, les propongo eso, que veamos diálogos mayores. O sea, está en internet diálogos mayores de Buda. Y pueden leer el capítulo de Cosmología de India del budismo. Y van a tener una idea muy buena de lo que es el budismo, sobre todo el budismo esotérico, ¿no? O sea, el budismo un poco más intelectual de la India. Y vamos a ver cómo un montón de ideas muy rebuscadas se van a convertir en nociones fundamentales que van a revolucionar el budismo en otros lugares, ¿no? O sea, cosas tan bobas como que todos los seres se han liberado alguna vez en el cosmos, va a ser revolucionario en otros lugares, ¿no? Va a hacer la pauta que todos los seres ya están liberados y ya no hay no sé, sería eso para la próxima, ¿no? Budismo en cosmologías de India y diálogos mayores, y en 15 días el I Ching. ¿Y cómo va a quedar el resto del calendario? Ya con las retrasos del semestre. Me imagino que no vamos a alcanzar a ver todo lo que habíamos platicado. Pues yo pensaba que podíamos dedicarle el resto de octubre a acabar China, acabar la India y China, ¿no? O sea, veríamos el I Ching, veríamos el Tao Te Ching y veríamos confucianismo y tendríamos como herramientas, ¿no? Para entender entender China, y si nos adelantamos un poquito a noviembre no hay bronca, podríamos ver al Lin, estaría bastante bien, ya lo vimos una vez, pero otra vez, ¿no? El padre el gran referente del budismo Chan, que luego se convertiría en Japón en Zen, y que ya leyendo el Tao Te Ching, leyendo el I Ching, les va a quedar más claro, ¿no? Y leyendo el confucianismo les va a quedar más claro de dónde viene el Lin. Y de ahí podríamos ver ya dedicar lo último de noviembre, quizás a algo de Japón si quieren, o nos vamos de plano a lo que habíamos propuesto de Vietnam, ¿no? Y lo de Medio Oriente, yo creo que, o sea, lo de Medio Oriente tiene la bronca de que, exacto, y que, o sea, que no sé si alguien haya trabajado ya eso antes. Era un poco experimental. Si alguien se anima a dar una sesión, a proponer un texto, lo metemos también, yo creo que... Porque igual lo podremos pasar el siguiente semestre, Medio Oriente, judaísmo y cristianismo alternativo. Y invitar a algún especialista que conozcamos de la facultad. Les había comentado que Choreño, de aquí la facultad está dando cursos sobre poesía árabe y filosofía árabe. Y podría darnos una clase. Podríamos, o sea, sí, exacto, si no acabamos aquí, podemos seguirnos el semestre que viene con unas sesiones. O sea, porque había una propuesta también de otro plan, ¿no? Pero pues también somos flexibles, ¿no? O sea, si falta tantito, podemos dar unas sesiones allá y luego irnos a otro tema. Se habrá puesto filosofías de la nada, ¿no? Para el semestre que viene. ¿Sabe qué texto yo creo que sería bueno ver? Lo he pensado mucho y que una plática que tuve con Rebeca ayer me hizo pensarlo. Sería bueno ver el discurso que da Kuki en la Universidad de París sobre el espíritu japonés, porque toca el tema de los sismos de Japón. Entonces es interesante, ¿no? O sea, como este abordaje de la destrucción. Y pues también es algo que no se ha discutido y que es importante tanto para el budismo como para la cultura japonesa como para la recepción occidental. Kuki estudiaba francés con Musari, entonces pues ahí está un punto muy interesante. Pero bueno, vamos a irlo pensando, ¿no? Sí. De entrada estamos con budismo para nosotros. Si vamos a continuar con religiones el próximo semestre, creo que sería interesante ver las religiones náhuatl, sobre todo porque tienen un paralelo muy interesante con el budismo. Ambas son religiones dialécticas, no son religiones que erradican la dualidad en cierta forma. Entonces podría ser una comparación ahí entre religiones cristianas y religiones del Asia Oriental. Será chido, sí. No es intenté, pero sí creo que la guía va. Va, pues ya estamos por lo pronto para la próxima. Y pero otra cosa, hay constancias. ¿Por qué cada día?
arriba, hay constancia del seminario firmada por coordinación. Entonces, pues, quédense y tengan su constancia. Ya. Gracias.